Yo nunca creí en lo paranormal, pero siempre me ha gustado escuchar historias o videos relacionados con este tema. Así fue como hace algunas semanas encontré este canal. Mi nombre es Marco Giovanni. Actualmente tengo 21 años y en el lugar donde ocurrieron los hechos de este relato fue en México, para ser más preciso, en un municipio llamado Tecámac, por allá del año 2005. En aquel entonces mi amigo Donovan quería hacer una reunión con otro amigo llamado Gael. Ellos organizaron todo y finalmente la fiesta se llevó a cabo en la casa de Donovan. Ese lugar quedaba a unos 30 minutos de mi casa, así que me di prisa para llegar a tiempo. Ya estando ahí, comimos. También jugamos videojuegos un rato. Después, Gael propuso que viéramos historias de terror en internet. Yo solo me reí de esa propuesta porque no creía en esas cosas. Bueno, no creía hasta ese día. El video que veíamos era sobre una bruja que captaron en Monterrey, por allá del año 2002, y yo me expresaba y hasta me reía un poco argumentando que lo que veíamos era falso. Mi amigo Donovan me decía que tuviera más respeto en esas cosas. Su tono de voz era muy serio. Con eso me hizo darme cuenta que le molestaba un poco la manera en que yo tomaba aquel tema de los videos que veíamos. Así que mejor ya no comenté nada y me puse solamente a ver los videos. Después de una hora los papás de Donovan subieron y tocaron la puerta. Ellos nos dijeron que iban a salir a una reunión y que llegarían hasta el amanecer. Nosotros solo nos despedimos y seguimos viendo los videos. Ya entrados en la adrenalina del horror, una hora más tarde, mi amigo Gael nos propuso salir de madrugada para así tratar de cazar algún fenómeno paranormal, pues cerca de su casa había un extraño barranco que estaba en una zona ya donde había cerros. Yo no quería, pero la mayoría aceptó, así que salimos por las ventanas y nos fuimos directo hacia la zona del barranco. Ahí comenzó todo. Después de andar entre las hierbas a oscuras, porque no llevábamos lámparas o algo para iluminar, yo empecé a escuchar un grito que parecía llegar desde muy lejos, pero al voltear hacia donde el sonido provenía, no había nadie. Yo le pregunté a mis amigos que si no habían escuchado aquel grito. Que parecía el de una mujer agonizando. Era un sonido de dolor, como el de alguien que sufre mucho. Mis amigos me dijeron que no habían escuchado nada de lo que yo les decía. En ese momento me dio un escalofrío muy intenso que me recorría el cuerpo y que me hizo paralizarme por un instante. De seguir avanzando volví a escuchar nuevamente el grito, pero esta vez mucho más cerca. Mis amigos también lo escucharon, y en un lapso de segundos, Gael volteó hacia arriba, y fue cuando empezó a temblar, y con una voz cortante y llena de miedo, lo escuchamos decirnos que corriéramos, y nos pidió que por favor, que por lo que más quisiéramos, no volteáramos hacia arriba. A lo cual yo no obedecí, a mí me ganó la curiosidad. Jamás había sentido un miedo así. Lo que mis ojos vieron y lo que mis sentidos presenciaron es algo que no podría explicar del todo. Encima de nosotros se encontraba una bola de fuego que resplandecía y que encandilaba mucho. Por lo que habíamos ido platicando y por lo que habíamos visto en los videos, me vino a la cabeza la idea de que se trataba de una bruja. Sin pensarlo corrí, y los demás también. Nuestros pies a toda velocidad trataban de ir lo más rápido posible, mientras que veíamos cómo aquella bola de fuego iba tras nosotros. Parecía que aquello podría superarnos en velocidad fácilmente, y rondaba por encima nuestro, como eligiendo a cuál de todos atacaría primero. Yo ya no quise voltear, y puse más fuerza a mis pasos sobre aquel inestable terreno lleno de tierra y rocas. La adrenalina estaba al máximo, y todos nos paramos de golpe al escuchar los gritos de Donovan. Parados los demás, vimos cómo aquella luz lo tomó y lo comenzó a arrastrar de una manera tan rápida
que no pudimos reaccionar. Aquello lo metió en lo más oscuro del barranco y repentinamente desaparecieron en medio de la nada. Eso nos hizo tomar valor y fuimos a buscar a nuestro amigo por toda aquella zona. Pero al ver que no lo encontraríamos, fuimos a pedir ayuda con las autoridades. Bien recuerdo que hubo búsquedas y demás, pero a Donovan jamás lo encontraron. Aquella aventura de ese grupo de chicos intrépidos que querían jugar a explorar con lo paranormal tuvo un costo muy alto. Los papás de Donovan estaban deshechos por la pérdida de su hijo y por la incertidumbre de no saber qué ocurrió con él, incluso hasta la actualidad. He leído de abducciones y de apariciones de brujas, y no sabría decirles acerca de este caso que me tocó vivir tan de cerca. A partir de ahí cambié de opinión respecto de lo paranormal, y trato de mejor no meterme en esas cosas que no conozco. Como consejo les pido a ustedes que escuchan mi testimonio, que se cuiden mucho y nunca duden de que estas cosas son reales. Yo viví toda mi infancia en un pueblito del sur de México. La vida ahí era muy feliz y pintoresca. O bueno, creo que así se percibe cuando uno es niño, porque no comprende las dimensiones de las problemáticas de una comunidad. Por eso es que ya de más grande, tuve que salir de ahí por cuestiones de falta de empleo y otros detalles que no van con la historia que les contaré. Mi relato es corto y ocurrió un día de misa en la pequeña capilla de la comunidad, a la que mi madre nos llevaba cada domingo. Aquella comunidad era muy pobre, muy pequeña, pero eso sí, no podía faltar que nos metieran la religión a fuerzas. Sabíamos que no había presupuesto para una iglesia lujosa como las de la ciudad, así que sobre un baldío que tenía 3 muros bien levantados de concreto, se colocó un techo improvisado de láminas y ahí se daban las misas. Siempre que asistía al templo, yo no entendía nada de lo que decía el padre. En realidad, siempre me aburría mucho en la iglesia. Yo solo esperaba que se terminara para poder ir a jugar con mis amigos al río, a lanzar piedras o a nadar un rato. Cada cita en la iglesia pasaba sin novedades, solo un sacerdote hablando y hablando, cosas que no eran entendibles. Pero una ocasión, las cosas cambiaron de una forma completamente drástica. Mientras el padre estaba llamando a la gente para que comulgaran, vi que doña Clarita, una vecina conocida, llevaba a su hija Isabel tapada con un rebozo en la cara. Esta parecía no querer estar en el templo, porque manoteaba y hacía como que quería salir corriendo. Pero Clarita la agarraba y la obligaba a que caminara dentro de la fila para comulgar. Eso comenzó a llamar la atención de las pocas personas que había en la iglesia. La situación se comenzó a poner tensa, y la fila iba avanzando. El monaguillo, que era un jovencito de unos 14 años, se acercó a Clarita para preguntarle si todo estaba bien con Isabel. Y con una excedida confianza, aquel muchacho levantó el rebozo que le cubría la cara a Isabel. Eso parece que a la muchacha no le gustó, porque de inmediato se lanzó sobre el pobre monaguillo, rasguñándole la cara y arañándolo todo sin piedad. Clarita y otras señoras tomaron a Isabel para calmarla, pero ésta se zafaba con mucha facilidad. Parecía que tenía una fuerza superior al de una persona de su estatura y edad. Pero había algo extraño en ella, porque parecía poseída. Isabel gritaba, y su voz era gruesa como la de un demonio, y decía cosas que se asemejaban a un dialecto desconocido. Muchas de las personas que estaban ahí salieron corriendo, y el padre se acercó a Isabel, quien estaba incontrolable, pero ésta también lo atacó. Se le fue encima como si fuera un perro lleno de rabia, rasguñándole la cara, intentando morderlo y maldiciéndolo con muchas groserías. 2 señores corrieron a quitársela al sacerdote de encima y la sujetaron. Parecía que apenas podían con ella. Isabel era una joven de unos 16 años, menudita y flacucha. No había manera de que tuviera tales fuerzas. El padre se levantó
y les dio la orden a los hombres de que la llevaran a un pequeño cuartito que él tenía en la parte de atrás. Me imagino que le hizo algún tipo de exorcismo o algo parecido, pero realmente no sabríamos qué le habrán hecho a Isabel ahí atrás. Ella instantes después salió corriendo del lugar a toda velocidad. Ella gritaba como si se tratara de un animal poseído. Era horrible ver aquellas escenas. Isabel fue tomada por otros señores afuera de la iglesia y se la llevaron a la fuerza a casa de su mamá Clarita. Después de eso, supimos poco de Isabel. Se decían muchos rumores de ella, porque en repetidas ocasiones el padre iba a la casa de Clarita a hacerle exorcismos. En las noches escuchaba cómo Isabel gritaba y lloraba, cómo agonizaba como si se tratara de una bestia. Algunas personas decían que Clarita tenía amarrada de pies y manos a Isabel, porque ya la había intentado matar en 2 ocasiones. Solo son cosas que la gente decía. Realmente no se supo si eran ciertas. Lo que sí es que pasadas 3 semanas, la gente se reunía en la casa de Clarita para velar el cuerpo de Isabel. Ella murió finalmente a manos de aquel mal que le poseía. Nunca nadie pudo comprender qué le pasó. Aquella noche le hicieron un ataúd muy simple de madera, y al velar el cuerpo no se permitió que se le viera. La gente decía que la muchacha había muerto de inanición, ya que el sacerdote no le pudo sacar el demonio, y la joven dejó de comer, llevándole así a su estado hasta una triste muerte. Miles de rumores se decían de por qué fue poseída. Había quienes incluso mencionaron que Isabel había estado metida en cosas de brujería y por eso le pasó aquello. En efecto, aquello podría ser real, pues en aquella comunidad había 2 brujas que hacían trabajos de brujería, pero al final no eran más que simples rumores. Lo que sí fue real fue la pérdida de la vida de la chica a causa de una posesión demoníaca de la que todos fuimos testigos. En el momento en que ella fue enterrada, recuerdo claramente que las nubes se juntaron y comenzó a llover muy fuerte y a caer rayos por todas partes. Aquello parecía la prueba más contundente de que el diablo estaba enojado de haber perdido aquella batalla. Sé que estos hechos quedan aislados y que hay muchos así que ocurren en comunidades lejanas y que permanecen en el olvido, pero créanme que son completamente reales. Sé que puede sonar muy extraño lo que les escribo, pero de verdad fue algo real. Mi nombre es Hortensia y vivo en Guanajuato. Yo tengo una tienda que he atendido desde hace muchos años. Y un tiempo, tuve una vecina que tenía varios hijos. Ella era divorciada, así que por las tardes ella siempre trabajaba. Para una ocasión recuerdo que esta señora me pidió que le ayudara a crear unas manualidades para la fiesta de cumpleaños de su hijo, el más pequeño, el cual apenas tenía 4 años. Entre las manualidades debíamos hacer varios payasitos de tela, rellenos de algodón, y con un marcador les pintábamos una sonrisa muy roja. Esos payasitos serían regalados a los niños, junto con una bolsita de dulces. Y para el niño cumpleañero, haríamos un payaso de mucho mayor tamaño, de unos 40 centímetros de altura aproximadamente. Yo recuerdo perfectamente que me había tocado ponerle una gran sonrisa roja y ponerle unos ojos de burbuja de plástico que al mover al muñeco tenían dentro una bolita más pequeña de plástico oscuro que se agitaba. Llegaría el día de la fiesta y todo transcurría de manera normal. En una mesa de regalos estaban acomodados todos los payasitos con su respectiva bolsa de dulce y detrás de estos se encontraba el payaso de mayor tamaño. Yo confieso que los payasos nunca fueron de mi agrado, pero aquella vez yo cooperé porque mi vecina no tenía tiempo de hacer los arreglos de la fiesta. De solo ver al payaso sentado, recuerdo que se me enchinaba la piel, y sé que aquello no solo me ocurría a mí, porque de pronto, de estar la fiesta en una armonía, un niño de la nada comenzó a llorar muy feo. Toda la atención se tornó hacia él, y el pobre niño gritaba y decía que el payaso grande le había hecho unas muecas de horror con su cara. Yo me puse un poco nerviosa, porque al pobre niño se lo tuvieron que llevar de la fiesta por lo mal que se puso. Después de eso, la fiesta transcurrió de manera normal.
No hubo más incidentes con aquel muñeco del payaso. Días después, y como era costumbre, la vecina mandaba a sus hijos por la tarde a la escuela. Ella se iba a trabajar, y al más pequeño, cuando no había quien se lo cuidara, lo dejaba solo en casa. Eso era muy triste porque el niño estaba muy chiquito. Esa tarde yo estaba en mi tienda atendiendo, cuando de pronto se escucharon gritos muy fuertes que provenían de la casa de mi vecina. Yo de inmediato corrí a ver qué ocurría, y noté que el niño estaba golpeando una de las ventanas y llorando desesperadamente. Él quería salirse, y yo me acerqué y le dije cómo es que debía hacer para abrir la ventana desde dentro. Después de un rato de mucha atención, el niño la abrió y yo lo ayudé a salir. El pobrecito estaba muy asustado y me decía a gritos que el payaso le quería hacer daño, que aquel payaso lo había atacado y le decía que lo iba a matar. Yo miraba al pobre niño y le veía unos rasguños en la cara, cosa que era imposible que el payaso se los hubiera hecho porque estaba completamente hecho de tela. Así que asumí que el niño solo tenía miedo por haber estado solo y él mismo se había hecho daño con sus uñas. Lo llevé a mi casa y esperé a que su mamá regresara para entregárselo y para contarle lo que había ocurrido. La mujer, muy preocupada, llevó al niño a su casa. Ella y yo nos pusimos a platicar al respecto del tema del payaso, y yo le conté todo lo que su hijo me había dicho. Al escucharme, la vecina puso cara de preocupación. Ella, con miedo a que nadie le creyera, me dijo que tenía miedo, porque también, un par de noches antes, ella misma escuchó pasos en la habitación de su hijo, pero cuando fue a ver y abrió la puerta, el pequeño estaba completamente dormido. Antes de que ella cerrara la puerta, notó que de la cómoda, el muñeco del payaso cayó al suelo. Con ello ella confirmó que el muñeco era quien andaba caminando por el cuarto. Sin embargo, mi vecina trató de no darle mucha importancia a eso. Pero con todo lo que había ocurrido con el chico de la fiesta y ahora con su hijo, no había más dudas de que el muñeco era el culpable de aterrorizarlos. Así que sin pensarlo, esa noche mi vecina entró a su casa, sacó el muñeco del payaso y lo colocó en el cesto de la basura. Yo les juro que cuando nos metimos a la casa, antes de cerrar mi puerta, le di un vistazo al muñeco y me hizo una mueca de cara triste. Sonará increíble, pero de verdad se me bajó la sangre del susto. La mañana siguiente pasaron los de la limpieza municipal y se lo llevaron junto con las bolsas de desperdicios y demás basura. Me alegra saber que ahora ese muñeco está lejos de nosotros, pero también me preocupa que haya caído en manos de alguien a quien le pueda sacar un susto o hasta incluso hacerle daño.